Bueno, yo he estado escuchando atentamente a quienes me precedieron en el uso de la palabra y he llegado a una conclusión definitiva para mí. Necesitamos mucho más tiempo para abordar el tema. La verdad es que creo que es bastante complicado esto y si nos hubiéramos tomado el trabajo de hacer una agenda con los puntos introducidos desde la exposición de la senadora Escudero, la de Díaz Cantón, la de Gulco y la de Garay, veríamos que la agenda es muy nutrida. En ese sentido, me parece que hay que reconocer que la causa Jalabi, o el fallo en la causa Jalabi, más que cerrar un ciclo, probablemente ha abierto un ciclo en la medida en que seamos lo suficientemente despiertos como para advertir que poco es lo que se resuelve ahí y mucho lo que se anuncia. Y en esto probablemente habría que ver un valor importante de la sentencia. Voy a tratar de hacer un poco de agenda. La primera cosa que se me ocurre señalar es que en la cultura anglosajona, y acá me remito a las conclusiones de Michael Yeisel, que tiene un interesante libro sobre la aparición de las acciones de clase en la Edad Media, las acciones de clase tienen no menos de 500 o 600 años de vida, es decir, lo que tiene ese tiempo de vida y quizás más es la asunción por órganos que tienen funciones jurisdiccionales de la solución de casos de una entidad cuyos integrantes no están estrictamente definidos en términos de nombre propio, sino que están definidos por características definitorias. Por ejemplo, todos aquellos que son ciudadanos de la parroquia tal contra el párroco. Aquí aparecen pleitos que hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires nos parecerían insólitos. Por ejemplo, cuál es la extensión del derecho de pastoreo de una comunidad frente al señor feudal de la comunidad. Y aparecen problemas que también nos van a tener que ocupar, que tienen que ver con la causa Berbisky, y es que el desarrollo de las acciones de clase también tiene que ver con la invasión normanda y la aparición de órganos jurisdiccionales de los invasores en paralelo con los que estaban ya sentados en Inglaterra. ¿Por qué digo esto de la existencia de tribunales de un Estado superior? Porque si ustedes analizan lo que ha ocurrido en materia de integración en las escuelas, me remito a las causas Milliken, Jenkins, o en las cárceles, no la integración obviamente, sino la protección de los reclusos, que sería el supuesto de Berbisky, se van a encontrar con que son jueces federales imponiéndole deberes a estados locales. Pero no aparece la misma imposición cuando se trata de el juez federal frente al Estado federal, lo cual revela que todas estas cosas tienen un límite. La Corte Suprema de la Argentina, sin embargo, ha avanzado seriamente y si ustedes miran o me remito al caso Mendoza, es obvio que entre los obligados está el Estado Nacional. Creo que si algún fenómeno interesante ha desatado la sentencia es haber llamado la atención acerca de la demora que tiene el Poder Legislativo en avanzar sobre el tema. El proyecto de García Pugliese, de Fernando García Pugliese, que entiendo que es el que están citando como del senador Bauzá, es un proyecto sumamente interesante que no aborda los mismos temas que la acción de clase del derecho americano, pero que arma una suerte de litisconsorcio de múltiples, muy numerosas partes y está bastante asentado en lo que es la cultura procesal local. Lamentablemente no tuvo el éxito que se pudo haber esperado de él, ahora podría llegar a tenerlo y esto nos haría avanzar. Vale la pena señalar que en Jalabi, y además en el modo en que nosotros hablamos de Jalabi, estamos omitiendo que en el derecho americano los procesos colectivos no tramitan todos por acciones de clase. Más allá de que hay muchas regulaciones de las acciones de clase, como señaló antes Alberto Garay, en cada uno de esos procesos, de esos estados, hay reglas procesales para la acción de clase, pero hay reglas procesales también para armar los procesos colectivos o lo que nosotros llamamos procesos colectivos sobre bases distintas. Voy a explicar un poco el tema.
Lamentablemente el tiempo no da para abordarlo en profundidad, pero cuando uno quiere ingresar a una acción de clase, tiene que medir varias cosas. La primera de ellas es que el proceso comienza con una certificación de la clase, en la cual el juez establece con precisión quiénes están comprendidos en la clase, es decir, es algo así como establecer con carácter previo a la emisión de la sentencia quiénes son los que están alcanzados como sujetos por la cosa juzgada en que termina. El caso es que en la oportunidad de certificar la clase, es decir, al comienzo, quedan aclarados quiénes son los sujetos que van a estar alcanzados por la cosa juzgada. También queda aclarado cuál es la materia acerca de la cual se va a tratar, porque hay que buscar una materia que sea un punto, digamos, compartido por la clase, tiene que tener ciertas notas de tipicidad, el representante tiene que ser un representante adecuado, etc. Pero centralmente quedan definidos quiénes. La verdad es que en Jalabi no quedaron definidos quiénes ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera instancia. Punto interesante. ¿Qué quiere decir erga omnes antes de Jalabi? El caso es que en Jalabi no hubo una definición de quiénes alcanzaba la cosa juzgada. Y aquí, como simple recordatorio, no hay tiempo para más, les sugiero que preguntarse qué quiere decir erga omnes, porque cuando uno habla de derechos reales y dice que, bueno, son invocables erga omnes, parece que se refiere a todo el mundo. Quizás con alguna excepción, a lo mejor, pero en realidad si es una excepción muy específica. Pero cuando ustedes piensan en Jalabi, yo no estoy tan seguro si se refiere a todo el mundo. Y voy a decir por qué. Si repasan la norma cuya constitucionalidad fue desechada por la Corte, la norma obligaba a las compañías de telecomunicaciones a solventar con las tarifas mecanismos de registro y de almacenamiento del contenido de comunicaciones. Obviamente, yo creo que cualquier demócrata se siente en una situación de gran repulsa apenas oye esto, porque especialmente en un país que ha tenido épocas digamos, muy duras en el sentido de perseguir las opiniones de los individuos, esto nos pone los pelos de punta. A mí también me pone los pelos de punta. Pero lo cierto es que algunos registros los admitimos todos como útiles para seguir los movimientos de un fallido, para seguir los movimientos de un procesado. Y a veces hasta para prevenir la concreción de amenazas, etc. No huelga hablar del tema de los secuestros, que es una de las razones que invocan los legisladores cuando hacen esta reforma. Fíjense que el solventar con la tarifa supone que el juez provincial que quiere hacer uso de la facultad que le, o mejor dicho, de la posibilidad que le da este artículo, a la facultad de interrumpir la de pesquisar la comunicación, se la tiene que dar su código de procedimientos local, pero la posibilidad esta de hacerlo sin costo, no sé si la tiene admitida o no, y si yo me remito al lenguaje de Jalabi, debería decir que la perdió. ¿Por qué debería decir que la perdió? Porque la parte dispositiva de la sentencia declara la inconstitucionalidad de una ley del mismo modo que podría declarar la nulidad de un acto jurídico. Hecho esto, y si yo me lo tomo en serio, y si además veo que la palabra erga omnes está utilizada en el texto, debería pensar que la ley ha perdido vigor no solamente para Jalabi, no solamente para todos los que nos comunicamos por el medio de la red telefónica, sino que la ha perdido también para las autoridades provinciales que quisieran hacer uso del dispositivo para transferir a todos los usuarios el costo de captar una comunicación. Uno se puede preguntar si esto es justo o no es justo, pero lo que es indudable es que quienes generan la posibilidad de que alguien que obra indebidamente aproveche el sistema, somos todos los que estamos sustentando el sistema. Así que tan loco no parece el dispositivo. Sin embargo, en una interpretación posible y literal de la sentencia y del erga omnes, las provincias lo han perdido. Pregunta, ¿fueron convocadas como parte del proceso? La respuesta es niet. Y la verdad es que
Si nosotros queremos mantener la idea de que el derecho de defensa consiste en convocar a aquellos que van a ser afectados por la sentencia, bueno, obviamente aquí perdimos la oportunidad de respetarlo. Vayamos un poco al tema de cómo se manejan los procesos colectivos en los Estados Unidos. Hay muchas formas de acumular acciones. Las acciones de clase, que son el dispositivo que en el ámbito federal está contenido en la regla 23 de las reglas de procedimiento civil federal, son solamente uno de los mecanismos. Es un mecanismo muy complejo, como yo acabo de decir, comienza por una certificación de la clase. Obtener la certificación de la clase es muy complicado y además ha dado lugar a manejos bastante criticados en los Estados Unidos en cuanto al manejo de la jurisdicción territorial donde termina asentándose el pleito. Tanto que en el año, si yo no recuerdo mal, 2005, relativamente reciente, ha sancionado el Congreso de los Estados Unidos una ley para tratar de evitar el fraude por medio de la promoción de estas acciones. Vale la pena que esto lo tengamos en cuenta cuando avancemos en el Senado, en diputados eventualmente, en el tratamiento de un proyecto. Este sistema requiere entonces la certificación y admite también el tema del opt-in out, es decir, el que alguien diga, bueno, yo no quiero participar en el pleito. Ahora bien, hasta ahora, no obstante lo que dijo Fernández Cantón, que si yo lo entendí bien, habló, o si lo oí bien más bien, habló de la posibilidad de aparecer la clase como sujeto pasivo o activo del pleito, es decir, como actor o demandado. Hay que tener en cuenta una cosa, porque una cosa es aparecer como demandada la clase y otra cosa es quién la sienta como clase. Porque puede ocurrir que una vez que es demandado un individuo, diga yo quiero venir con toda mi clase y la clase ser la que decide sentarse como clase demandada. Pero en realidad en las reglas estadounidenses el actor individual puede obligar a sentar una clase del otro lado o el demandado individual puede obligar a sentar una clase. Este dispositivo es sumamente útil en algunos casos. Un ejemplo en el cual pudo haber sido aplicado, digamos que habría que haber revisado muchas situaciones, pero básicamente podría haber sido atendido por este medio, es el de las compañías telefónicas. Ustedes recuerdan que en la década del 90, a mediados de la década del 90, tuvimos una infinidad de pleitos de usuarios o de provincias, etcétera, a propósito de una tarifa telefónica. Bueno, las compañías telefónicas, de acuerdo a la regla 23, podrían haber sentado a todos los actores de esos procesos y haberles dicho accionen juntos, porque yo no puedo atender una condena por un lado en un pleito y una distinta por en el otro. Ahora bien, los 5 minutos obligan, además de esta legitimación por vía de la acción de clase para obrar pasiva o activamente, aparece un segundo mecanismo de legitimación que es aproximadamente lo que nosotros llamaríamos interés legítimo entre los que manejen nociones de derecho administrativo. Este mecanismo aparece originariamente por medio de la jurisprudencia. Esto ocurre en el orden federal en la década del 70 a propósito de un pleito sería algo así como defensa de la competencia, para decirlo brevemente, que es el que instaura una asociación de empresas que brindan servicios informáticos a la que una decisión de algo así como el Banco Central la lleva a perder la exclusividad en perjuicio, digamos, a ver infiltrados en el sistema, en su mercado de dadores de servicio a los bancos, que obviamente son competidores muy fuertes porque pueden presionar a sus clientes. Bueno, la Corte estadounidense admitió que si una ley da protección o regula algún interés, quien está dentro de la zona de interés puede presentarse. Y acá no tiene necesidad de certificar clase. La verdad es que la legitimación que brinda es aproximadamente la del caso Jalabi y no se establece en él con precisión cuáles son los sujetos alcanzados, lo que permite
entre otras cosas que cualquiera que se sienta con el problema pueda plantearlo y en todo caso la otra parte le establecerá una excepción de litispendencia para hablar en términos nuestros. Eso, digamos, esta idea de la legitimación por estar dentro de la zona de interés fue luego tomada por la ley, la ley en el sentido que lo usamos nosotros, en el parágrafo 702 del título quinto del Código Federal. Este parágrafo cambió ligeramente la idea de jurisprudencial de tutelada o regulada por a dentro del significado de la ley para enfatizar la idea de que si la ley no te da la posibilidad de estar adentro de la zona de interés y protegerla, no se puede acudir aun cuando invoques el incumplimiento de la ley. Es decir, no hay una relación mecánica entre tener un beneficio en caso de que se cumpla una ley y poder accionar para el cumplimiento de una ley. Voy a dar un ejemplo rápido, que daría lo mismo en Estados Unidos que en Europa, pero es del Tribunal Supremo Español. En el Tribunal Supremo Español se admite la legitimación de una empresa para pedir que prohíban un determinado acto en el mercado de un competidor. Obviamente, ¿para qué? Para que el mercado quede resguardado de la competencia desleal. Pero en cambio no admiten la legitimación del mismo individuo para aplicar multas por el incumplimiento, aun cuando la ley mande aplicar esas multas. Para eso, ¿quién está legitimado? El Ministerio Público Fiscal. ¿Ya estoy finiquitado? Bueno, en definitiva, me parece que Jalabi nos ha traído algo muy fresco y muy bueno, que es, señores, tenemos que tratar este tema porque hemos pensado ya en la protección de derechos colectivos o de incidencia colectiva, tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Además, algunos nos ponen en una situación realmente muy expuesta en el mundo si es que no los cumplimos. El caso típico son los de protección del ambiente. Pero al mismo tiempo estamos muy lejos de tener todos los problemas resueltos y creo que lo primero que tendríamos que tener para resolver el problema es una agenda más profunda que la que habitualmente manejamos. ¿Por qué? Porque querer tratar todos los procesos colectivos con la misma herramienta de la acción de clase es un mal procedimiento. Es decir, algunas cosas pueden ir por el lado del interés legítimo, otras por la acción de clase y otras podrían tener aún otros mecanismos, como puede ser en el caso de Alfred Albrecht, el del artículo 42. Muchas gracias por la paciencia.